sean a Café Santo. Este es el episodio número 3. En este episodio les traigo algo novedoso, algo diferente, que es pues obviamente con el mismo propósito de atender al llamado a la santidad. Este episodio lleva por título Guía de Santidad 2025 y obviamente me encantaría que no solo lo reserváramos para este año, sino que también para los años posteriores, en general para toda nuestra vida. Pero claro que pues año con año lo vayamos curtiendo con esos aprendizajes que nos han atravesado por nuestra vida y que Cristo nos ha puesto para dar más fruto. Recordemos que todos nosotros somos esos pequeños arbustos que el Señor nos poda para dar más fruto, y pues obviamente el Señor siempre va a estar dispuesto para ayudarnos y acompañarnos una vez más. Les invito a que se pongan cómodos, pongan este video de fondo, o si no, pues acompáñenme en esta plática, en estos pequeños minutos donde vamos a estar dialogando un poco acerca de nuestra guía de santidad. Tomen nota de los puntos que crean más importante y sobre todo pues abran su corazón, dispongan su espíritu para que la palabra sea clara a sus corazones. Esta guía de santidad la hice con base en diferentes pasajes bíblicos y sobre todo con la enseñanza del Evangelio. Espero que sea de su agrado. Pueden encontrar las citas bíblicas aquí en la descripción y también les voy a dejar algunos enlaces a algunos videos que también pueden ser de provecho para sus vidas, para que crezcan en la fe y sobre todo puedan conocer muchísimas más cosas. Acompáñenme al cielo. Vamos a dar inicio con este video. ¿Cuándo nos vamos a confesar este año 2025? Este año 2025 yo les propongo que tengamos una meta fija, pero más que nada una rutina establecida de confesión. Nuestro espíritu también necesita que tengamos constancia, que seamos estrictos, y obviamente hay que pues a toda costa evitar el pecado. Pero pues como somos seres humanos, como nosotros tenemos carne, somos débiles, y el mismo San Pablo lo mencionaba en algunas ocasiones. Nuestro espíritu está en constante lucha con la carne. Y es por eso que no podemos alcanzar una perfección plena, porque estamos luchando constantemente. Pero es gracias a esa debilidad que existe en nosotros que Cristo puede expresar de mayor manera su gracia por medio del Espíritu Santo. Entonces, gracias a esa debilidad que nosotros tenemos y por la cual a veces caemos en tentación, es que Cristo puede ahí hacerse presente por su fe. Tú decides si en ese momento de tentación te dejas sucumbir por la debilidad, por la tentación, o decides mantenerte firme y creer en Cristo y obviamente te vas por el camino del bien. Todo está en nosotros mismos. Entonces, si nosotros sabemos que somos débiles, tenemos que trabajar en ese espíritu y lo vamos a fortalecer. Pero obviamente, como va a haber muchos momentos en los que necesitaremos de la confesión, ¿cada cuándo estoy dispuesta a confesarme? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? No sé, una vez cada 2 semanas. Ustedes establezcanse. Ustedes vean cómo pueden confesarse y sobre todo propónganse firmemente el propósito de enmienda. No podemos abusar del sacramento de la confesión, porque yo me he fijado que hay algunas personas que dicen: ay, lo hago, que al cabo luego me confieso. Eso no, nunca lo hagan. Ustedes, si se van a confesar, si van a confesar un pecado, que ese pecado no se vuelva a repetir, que ese pecado sea un pecado que tú busques quitar, porque es algo que ya te diste cuenta que te está garantizando tu pasaporte al infierno. Tu pasaporte a una vida eterna sin Cristo, sin eternidad. Entonces, si no aspiras a eso, bueno, entonces hay que trabajar, hay que buscar quitar esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio de la confesión. Cada vez que yo voy y me confieso, es una nueva manera de empezar. Yo, cada que voy y me confieso, siento que tengo un peso menos, me siento como una palomita blanca, y es una nueva oportunidad que Cristo nos da para que volvamos a empezar, Cristo no se cansa pues de recibirnos, y como Él nos lo menciona en Lucas capítulo 15 versículo número 10, les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Así que ya saben, tenemos que convertirnos todas las veces que sea necesario y volver a nuestro Padre. Hay que buscar la confesión sí o sí. Y además de esto, me gustaría también aquí meter otra cita bíblica que me parece fantástica. Romanos capítulo 6, versículo 12. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han pasado de la muerte a la vida
y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. El más importante, el versículo número 14, que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Ya no somos esclavos del pecado. Hay que considerarnos muertos para el pecado y luchar a toda costa cada que nosotros vayamos a la confesión por ser más puros y por ser más semejantes a Cristo. En una buena confesión vamos a tener que fortalecer el espíritu. ¿Cómo voy a fortalecer mi espíritu, Jenny? ¿Cómo voy a lograr que mi espíritu esté fuerte ante la tentación? El espíritu, claro que se puede fortalecer. San Pablo nuevamente nos da unos tips que son bastante interesantes. Y esto también lo encontramos en la carta a los romanos. La carta a los romanos, me encanta a mí en lo personal. Léanla, porque tiene mucho de lo que nos podemos alimentar. La carta a los romanos, capítulo 8, versículo 14 al 15. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Nuestro espíritu ya es un espíritu de Dios. Tenemos a Dios sobre nosotros. Entonces no hay que temer. No hay que temer para nada porque nuestro espíritu ya le pertenece a Dios. Y es lo que nos hace llamarlo Padre. Es lo que nos hace llamarlo Señor. El estar cerca de Dios. ¿Y cómo voy a lograr esto, Jenny? También San Pablo lo menciona en este mismo capítulo, pero en el versículo 26 al versículo 27. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar, porque con la oración es de la manera en que mi espíritu se alimenta. Quiero que pongan mucha atención en este punto. Mi espíritu es débil. ¿Cómo lo voy a alimentar? Con la oración. Pero San Pablo aquí dice, porque no sabemos orar como es debido. Cada intento de oración, cada vez que nosotros oramos, aquí lo menciona, el mismo espíritu viene en ayuda en nuestra debilidad. Cada vez que nosotros nos ponemos de rodillas y elevamos una oración al cielo, el espíritu viene en nuestra ayuda. Es decir, ese espíritu que está débil, que no sabe orar, se fortalece, se alimenta y se llena de gracia al momento de intentar orar. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Y esto nos lleva al siguiente, tener una oración constante. Este año 2025 les propongo que mantengamos una rutina con Cristo. Personalmente yo tengo muchísima dificultad para orar, especialmente en las mañanas o antes de irme a dormir. Sí hablo con Dios, pero son muy poquitos minutos y a mí me encantaría que mi oración fuera más personal. Les comparto así rapidísimo, cuando yo oro me siento renovada, me siento de nuevo creada. Y es que es muy bello poder hablar con nuestro Dios y contarle nuestro día y contarle nuestras penas y pedirle por lo que nos aqueje, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por las necesidades del mundo entero. Es muy bonito tener ese momento a solas con Dios. Y cuando no oro, cuando no estoy cerca de Dios, mi espíritu se va debilitando y va cayendo en una apatía espiritual que no nos lleva a nada. Entonces es por eso que yo les quiero hacer esta invitación a que nos propongamos orar constantemente, a orar y orar y orar. ¿Y por qué voy a orar? Bueno, pues déjenme decirles que Cristo también atiende a esta pregunta. En el Evangelio según San Mateo lo encontramos capítulo 21, versículo 22. Todo lo que pidan en oración con fe, lo alcanzarán. Todo lo que pidan en oración con fe, lo alcanzarán. Todo. Y por si no es suficiente, también lo menciona en el capítulo número 7, el versículo de igual manera número 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Ahí está clarísimo, ¿no? Y por si no queda suficientemente claro, ahí les va el versículo 8. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Así que no tenemos excusas. Lo que nosotros necesitamos es orar, porque la oración nos va a fortalecer. Carta de Judas, capítulo 20, versículo 20. Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Tienes una fe débil? ¿Tienes un espíritu débil?
No te preocupes, San Judas lo dice. Ora en el Espíritu Santo. Amar en todo y a todos. ¡Ay, qué difícil es amar! Qué difícil y cuánto nos cuesta poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque lo triste de nuestra sociedad es que muy pocos nos amamos a nosotros mismos. Y tenemos que luchar constantemente con estereotipos y tenemos que luchar constantemente con comentarios negativos que incluso la mayoría del tiempo provienen de nosotros mismos o de nuestro círculo social cercano. Pero es necesario que trabajemos en el amor propio. Yo ya afortunadamente ya trabajé muchísimo en eso y créanme, yo me siento sorprendida porque creo que ha sido de los tiempos, de las temporadas de mi vida donde más me he aprendido a amar. Pero cuesta mucho, cuesta muchísimo. Pero si tú quieres amar, si tú quieres ser santo, tienes que amar. Y si tú quieres amarte, tienes que amar a ti mismo, tienes que amar a Dios. Y de esta manera puedes amar al prójimo. Es como una acción trinitaria también aquí, el amar al prójimo. Vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 28. Y entonces un doctor a la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Amar. ¿Se dan cuenta? Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios, amo su creación, por ende me amo a mí, y amándome a mí, también amo a los demás. Fácil, ¿no? Qué fácil es decirlo, pero vieran lo difícil que es hacerlo. Pero hay que trabajar y claro que se puede lograr. Ahora, no conforme con solo un pasaje del Evangelio hablándonos de este tema, me di a la tarea de buscar otro. Y entonces llegué con el Evangelio según San Mateo, nuevamente, pero esta vez en el capítulo 5, versículo del 43 al 44. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. A todos por igual. El amor no tiene distinciones, y en el amor no hay límites, y en el amor no hay miedo. Dios es amor, y por lo tanto nosotros tenemos que amar. Pero si tienen dudas acerca de cómo funciona el amor que procede de Dios y cómo es que tengo que amar al prójimo, pregúntenle a San Juan en todas sus cartas que él escribió. Las cartas de San Juan son una colmena de miel en cuanto al amor. Ustedes pueden leerlas y van a encontrar todas sus respuestas acerca del amor al prójimo y del amor. ¿Qué va a ser de nosotros si no comulgamos y no adoramos? Si no comulgas y no adoras, no eres nada, nada, nada y no alcanzas la santidad. Es un católico sin Eucaristía. Yo nada soy sin eso. De verdad, si quitan la Eucaristía, si no hay Eucaristía, ¿ustedes imaginan qué sentido tendría en nuestra vida? No, ni me lo imagino. La presencia de Cristo en la Eucaristía es real. Necesitamos del cuerpo de Cristo para alimentar nuestra alma. Y sobre todo, como decía el santo Carlo Acutis, casi va a ser canonizado nuestro Carlitos, pues él lo mencionaba: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Quiero decirles a ustedes, ¿la Eucaristía también es su autopista o solamente de vez en cuando es una ruta frecuente? Tiene que ser nuestra autopista, esa autopista que nos lleve rapidísimo a el cielo. No necesitamos nada más para llegar al cielo tan rápido como la Eucaristía. Y si todavía dudan de la presencia de Jesús, les recuerdo un pasaje bíblico hermoso que les va a recordar que con Cristo nuestros corazones arden y que con Cristo encontramos la verdad y encontramos la vida. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 30 al 31. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido a su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No arde acaso tu corazón cada vez que comulgas? ¿No arde acaso tu corazón cada vez que estás frente al Santísimo en una hora santa?
Cada cuándo vas a confesarte, cada cuándo eso te va a acercar a la Eucaristía, a la comunión, y cada cuándo vas a adorar el cielo. Sí, porque la Eucaristía es un anticipo del cielo. Bueno, no vas a adorar al cielo, vas a adorar a Dios, claro. Cada cuándo vas a adorar a Dios para vivir tu cielo en la tierra, porque la Eucaristía es un adelanto del cielo, es nuestro pan de vida eterna. Y ustedes mismos lo saben, una santa incluso mencionaba, el ir a misa y no comulgar es como una persona, ¿no? que se muere de sed y está al lado de una fuente y no bebe del agua de la fuente porque no puede. Entonces, busquemos eso para tener una vida muchísimo más completa. Como yo, son personas que sufren mucho de ansiedades, de miedos, de estrés, de preocupaciones. Quiero que siempre recuerden que tenemos que confiar en Dios y que tenemos que estar cerca de Dios. Entonces también que uno de estos objetivos de nuestra guía de santidad, ¿cuál tiene que ser? Confiar en Dios, tener una confianza plena en Cristo y sobre todo abandonarnos a su palabra, abandonarnos a su existencia. Recuerden el Evangelio según San Mateo capítulo 6 del versículo 33 al 34. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Y recuerden también las palabras de Jesús a Marta. Marta, Marta, te preocupas tanto por tantas cosas, pero solo una es necesaria. Es necesario que designemos tiempos de pausas. Tiempos para estar en oración a solas, tiempos para meditar el Santo Rosario, tiempos para leer la palabra de Dios, tiempos para estar en silencio con Cristo. Ustedes no saben lo importante que es el silencio en este camino de fe y de espiritualidad. A veces es necesario el momento de silencio, el momento de ir a nuestro desierto con Cristo para poder ahí recapacitar y pensar cómo voy a ser mejor persona. El momento de penitencia, el momento como la cuaresma, el adviento, son tiempos sumamente importantes que tenemos que vivir. Y Jesús también lo proponía bastante, por ejemplo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6 del versículo 30 al 31, el Evangelio nos menciona lo siguiente. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenía tiempo ni para comer. Jesús fomenta los momentos de respiro. Entonces también tú busca momentos de respiro espiritual, momentos que te aparten un poco de una realidad donde estás constantemente preocupado y cansado o agobiado por el futuro o por lo que está por venir. Este año y los años que están por venir y en este camino que nosotros estamos buscando y aspirando a algo santo, vamos a tener que afrontar muchas pruebas. Y cuando son muchas pruebas, de verdad son muchas. Muchas críticas, muchas tribulaciones, murmuraciones, cansancios, negaciones. Va a ser un camino que no es fácil, pero ante esto San Pablo dice lo siguiente y quiero que ustedes lo mediten en sus corazones y lo guarden siempre, siempre aquí. Es Filipenses capítulo 4 del versículo 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Hago una pausa. Alegrémonos en el Señor. Busquemos estar alegres este año. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de la acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Vayan a misa. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Ya no necesito agregar nada más. También quiero recordarles este versículo que nos dice San Pedro en su carta. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo número 1, del versículo 15 al 16. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. Fíjense que a mí me encanta leer las cartas de los apóstoles porque ellos sufrieron bastantes tribulaciones, sufrieron bastantes cosas que estuvieron muy muy fuertes
De hecho, lo mencionan en Hechos capítulo 14, versículo 22. Para entrar al reino de los cielos es necesario pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones. Entonces, nosotros como seres humanos también tenemos que estar conscientes que a lo mejor no tenemos el don del martirio, pero todos los días, si nosotros nos arriesgamos a decidir siempre por el camino de Cristo, vamos a entregar nuestra vida por Él. Entonces no hay que cansarnos y no hay que dejar de aspirar a esa santidad perfecta a la que el Señor nuestro Dios nos invita, y pensar que así como los apóstoles pudieron ser santos y alcanzar ese nivel de santidad por medio de esa alegría que tanto los caracterizaba, pues hay que esforzarnos también por alcanzar esa santidad todos los días y pedirle al Espíritu Santo que nos impulse cada vez más. Esforzarnos por dar un testimonio que sea verdadero, que sea sincero, y creo que es algo que mucho ahorita pues nosotros necesitamos, en especial en nuestros tiempos. No sabemos cómo llegar con alguien y decirle: oye, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te espera, hay un Dios que te quiere, hay un Dios por quien vale la pena vivir. Y es muy triste no poder hacer algo por la vida de los jóvenes, pero todo se rescata en dar un testimonio, y dar un testimonio de verdad. Y bueno, quiero que aquí ustedes lo escuchen. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo número 3, del versículo 14 al 16. Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con delicadeza y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias los que difaman el buen comportamiento de ustedes como creyentes de Cristo. Siempre con respeto, siempre con amor, con paz, con tranquilidad de conciencia. Todo siempre con amor, siempre. Y créanme, eso va a hablar más que 1000 palabras. Y quiero que ahorita, dejando de lado cualquier distinción y diferencia que tengamos en nuestras creencias, en nuestras tradiciones, en nuestras prácticas, nos pongamos a pensar solo en lo que nos une, que es Cristo. Somos cristianos, tenemos identidad de cristianos, y esa identidad de cristianos ya se ha visto perdida. Ya no hay una identidad de cristiano que pueda dar un testimonio fijo. Demos testimonio de ellos, y recuerden siempre las palabras de la primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Todos los que sean y se digan cristianos forman parte del cuerpo de Cristo. Todos somos indispensables, y lo que todos tenemos que siempre buscar es ir al cielo y evitar el infierno. Y pues bueno, espero que les guste bastante esta guía de santidad, que les ayude a aumentar su fe, y sobre todo que pues podamos ponerla en práctica, que podamos fomentar y hacer una rutina muchísimo más estructurada con base en estos puntos fundamentales, que podamos rezar el rosario, que podamos tener adoración, que podamos, no sé, elegir mejor nuestras amistades y hacer cosas diferentes, pero que obviamente todo esto lo hagamos siempre con el propósito de alcanzar el cielo. Les recuerdo que el mundo necesita santos, necesita testimonio, y ojalá que podamos ser esa generación de santos que soñó la madre de Carlo Acutis, que Él despertó. Siempre recordemos que Cristo es nuestro Dios y que Él siempre va a estar ahí para estar con nosotros, y que Él es la verdad, el camino y la vida. Es quien nos da la vida eterna, y que nosotros que hemos elegido la vida eterna nos esforcemos todos los días por alcanzarla. Les quiero muchísimo, les mando muchísimos besos, un abrazo muy fuerte, y que Cristo Jesús nos bendiga abundantemente. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Te agradezco infinitamente por posar el Espíritu Santo sobre mí, para poder compartir un mensaje de paz y de amor a todos aquellos que por este medio nos escuchan. Señor, bendícelos abundantemente. Haznos hijos tuyos, más que solamente
bautizados, danos ese Espíritu Santo tan fuerte que podamos recordar que somos bautizados, que nos tomemos en serio el papel que tenemos como cristianos y que hagamos de tu reino un reino para todos y que trabajemos siempre por la paz y por el amor. Bendito seas por siempre, Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con cada uno de nosotros, que nos bendiga abundantemente y que nos dé su paz. Que así sea. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy Jenny y les deseo un muy bonito día y un camino muy lleno de santidad. Esto fue Café Santo. Bueno, agua santa. Yo quisiera ser como tú.